Y bueno, estamos con el analista político Martín Tanaka, que ha escrito un artículo que se va a publicar próximamente en la revista del IDL. Él es un profesional del Instituto de Estudios Peruanos. Y el tema es cómo hay que responder, cómo deberían responder los partidos políticos ante el informe de la Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un primer punto que es muy interesante es que usted está en desacuerdo con un criterio que se ha extendido en la evaluación de la Comisión de la Verdad, que es el de la recomendación retrospectiva, que es una forma de decir, yo te lo dije, debiste haber hecho esto de otra manera, que es una forma fácil, por cierto, pero de evaluar. decirlo desde hoy, digamos. ¿No es Claro, cierto? lo que nosotros en la universidad, el padre Interdonato, que ya falleció, que era el profesor de teología en Derecho, llamaba el provincialismo histórico, es decir, juzgar con los ojos de hoy lo que pasó ayer. ¿Por qué es tan negativa esta recomendación retrospectiva? ¿Y cómo es posible hacer un informe que está pidiendo justamente eso, o sea, evaluar las causas de la violencia y señalar quiénes son los responsables, sin hacer esa recomendación retrospectiva? Bueno, yo creo que, digamos, yo he tratado de evitar una especie de cargamontón injusto a los partidos, digámoslo así, aunque ciertamente tienen responsabilidades. Entonces, yo creo que es injusto pedirle a los partidos que actuaran con lucidez, sabiendo cuál era la estrategia adecuada para derrotar al Sendero, cuando en su momento nadie la tenía clara para nada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese criterio es como exagerado e injusto, ¿no? Pero yo sí creo que con la información que se tenía en la época, con los criterios que se manejaban en la época, los partidos tenían para haber hecho cosas diferentes. Y lo principal allí es que yo comparto la tesis que maneja la comisión, que hubo una suerte de abdicación de la autoridad. Entonces los partidos no sabían cómo trabajar el tema, cómo enfrentar el tema, y se lo dejaron a la Fuerza Armada y hubo una especie de pacto tácito. Ustedes resuelven el problema y yo no me meto, digamos, ¿no? Y eso pues es algo censurable. Y el problema es que la Fuerza Armada tampoco aparecieron... tenía mucha idea de cómo resolverlo. La Fuerza Armada no tenía, bueno, tenía una idea más o menos, que es la que hace un rato se estaba conversando, que el gaucho Cisneros le expresó muy cínica y crudamente. Si es que hay que matar 60 para bajarse 2, el ejército no va a estar encerrado en su cuartel esperando que lo maten, ¿no es cierto? Y entonces el tema es que allí las autoridades políticas se desentendieron del asunto, cuando lo mínimo que se les podía exigir es que tomaran en serio el tema de las violaciones a los derechos humanos y trataran de parar una política de represión generalizada, ¿no? Claro. Es interesante algunas cosas que usted recuerda. Por ejemplo, que Belaúnde nunca habló de avigeos en esa época, sino es anterior, pero sí se habló de una conspiración de fuerzas extranjeras. Incluso la izquierda señalaba que Sendero Luminoso era una maniobra de la CIA. Yo creo que a inicios de los 80 nadie pues la tenía clara. Efectivamente, Acción Popular hablaba de una conspiración del comunismo internacional, la izquierda hablaba de una maniobra de la CIA, hablaba de una política que buscaba reprimir al movimiento popular, y los intelectuales que escribían artículos y publicaban libros hablaban de la vuelta del Inca, Usted les da con más palo que la Comisión de la Verdad. Hay además una frase que es interesante, dice: para quienes conocían a la fracción por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, escisión de bandera roja, sus militantes solo podían concitar burlas. ¿Cómo tomar en serio un grupo tan excesivamente ideologizado, dogmático, que mientras toda la izquierda luchaba contra la dictadura militar y por aprovechar mejor los nuevos espacios que había la democracia, colgaba perros en el centro de Lima, con un cartel que decía Dencio Pau, hijo de perra? ¿Era así? ¿La izquierda realmente se burlaba de Sendero? Yo creo que sí, digamos, por el recuerdo que yo tengo y conversaciones que he tenido con amigos, Sendero Luminoso era visto pues como un grupo totalmente folclórico, ¿no es cierto? Loquitos. Unos loquitos pues que estaban polemizando con Deng Xiaoping, que estaban interesados en la revolución en Nepal, cuando en el Perú habían paros nacionales contra la dictadura de Morales Bermúdez. Estos tipos estaban en unas cosas totalmente estrambóticas, ¿no? Entonces nadie tomó en serio cuando estos tipos anunciaron que se iban a la lucha armada, porque el movimiento social y el país en su conjunto avanzaba hacia un proceso de democratización. Estos iban totalmente a contracorriente y nadie les hacía caso, ¿no? Ha dicho usted, Belaúnde no hizo nada, hizo muchísimo en realidad. Hay una lista de las cosas que hizo vinculada justamente a una ley antiterrorista, tomar la decisión de delegar en el asunto de las Fuerzas Armadas, aún con esta contingencia que ha hecho. Y ha dicho además que no se le puede criticar a Belaúnde haber ordenado la intervención de las fuerzas militares porque iban a entrar de todas maneras. Yo creo que sí, ¿no? Que en ese momento no había alternativa, ¿no? Nadie tenía claro qué hacer
y había una presión muy fuerte porque sí había la conciencia de que por medios policiales no bastaba. Entonces la gran responsabilidad del gobierno de Acción Popular es haber ordenado la entrada de los militares y desentenderse totalmente del problema de derechos humanos, ¿no? Usted le critica lo mismo a Alan García, haber empezado entusiastamente con una estrategia de desarrollo social y con el tiempo y con las frustraciones y después de lo del 86 en los penales decir, bueno, igual que Belaúnde, vámonos por otro camino. En general yo diría que Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori siguieron el mismo libreto, no meterse en el asunto y delegarlo en la Fuerza Armada. Entonces, los que cambiaron fueron los militares, los que aprendieron fueron los militares, los que evolucionaron y cambiaron de estrategia fueron ellos. Y es por eso que coincide, digamos, con el periodo final de García y los años de Fujimori, este cambio de estrategia que finalmente lleva a la derrota de Sendero, ¿no? O sea, y en donde se forja esa alianza entre la Fuerza Armada y los ronderos, las comunidades campesinas, cuando ya el ejército entiende, la Fuerza Armada, perdón, entiende que la población civil no es el enemigo al que hay que arrasar, sino al que hay que ganar, con el que hay que colaborar, ¿no es cierto? Entonces, si quien hubiese sido presidente en el 90, ¿hubiera sido el mismo el desenlace, según usted? Bueno, no exactamente igual, porque obviamente como Fujimori llega de la nada, sin tener ninguna idea de qué hacer, él hace pues lo más práctico en una circunstancia como esta. Bueno, yo que no tengo ninguna capacidad de manejo, deleo totalmente. Yo creo que de haber ganado el Fredemo, de haber ganado la izquierda, ambos grupos políticos sí tenían más o menos diseñado una estrategia. Yo sí creo que hubiera sido distinto si ganaba la Izquierda Unida o si ganaba el Fredemo, pero Fujimori no tenía ninguna idea de qué hacer y entonces fue muy claro el acuerdo al que llega con la Fuerza Armada, ¿no? Ustedes se encargan del problema y yo les garantizo impunidad, digamos, ¿no? Por cierto, pero digamos hubo una voluntad política de dejar hacer a una Fuerza Armada que ya había cambiado de estrategia. Por lo tanto, eso es un éxito, finalmente. Sí, aunque no se lo reconozca a nadie, ahora le decía a la doctora Albajar, ustedes no reconocen nada, pero, o sea, le reconocen la responsabilidad política en una serie de masacres, deberían reconocer la responsabilidad política también en el éxito. Sí, pero ahí se da esa figura ambigua porque respalda a la Fuerza Armada, pero a la vez ese respaldo tenía implícito el desentenderse del tema de derechos humanos. Claro, lo que pasa es que antes eran prácticas más generalizadas, y ya en esos últimos años ya había una represión mucho más selectiva, ¿no? Así es. Finalmente usted, nos tenemos que ir, pero también le da con palo a la izquierda. Por cierto, como le ha dado con palo a todo el mundo. Sí, yo creo y tampoco hay autocrítica ahí, ¿no? Exacto, yo creo que toda la élite política, toda la clase política, todos los partidos tienen que partir de reconocer que cometieron errores, ciertamente. Y eso corresponde a la APRA, Acción Popular, al PPC, a los fujimoristas y también ciertamente a la izquierda, que fue muy ambigua con el tema de Sendero, ¿no? Y entonces, como que lo que corresponde a los partidos ahora, me parece que yo creo que ese sería el mensaje para los partidos, es que no se pierdan en acusaciones, defensas, sino que reconozcan sus errores y a partir de allí propongan cosas al país. Es decir, por ejemplo, hablando de que muy poca gente ha leído todo el informe. El informe tiene una parte de recomendaciones que es muy importante, la parte de reparaciones y la parte de reformas institucionales, la parte de desarrollo de las zonas afectadas por la violencia. Yo esperaría que los partidos, en vez de salir tan defensivamente, salgan con una propuesta. ¿Cuál es la propuesta para el desarrollo de las zonas afectadas por la violencia? ¿Cuál es la propuesta de reparaciones? ¿Cuál es la propuesta de reforma del sistema educativo, dado que Sendero se aprovechó del sistema educativo para predicar, digamos, su ideología, y así sucesivamente, ¿no? Esperaría yo que los partidos aprovechen esta oportunidad para lanzar una serie de propuestas hacia adelante y que dejen ese perfil tan defensivo, tan absurdo, y piensen en que este informe tiene que servir para evitar que todos estos problemas vuelvan a aparecer, ¿no es cierto? No sé por qué, pero creo que van a haber algunos vientos de cambio en los próximos días respecto a las reacciones iniciales. Por lo menos parece notarse en las dirigencias de los partidos. Yo espero que sí, porque la primera reacción ha sido totalmente hepática, totalmente infantil, totalmente irresponsable, diría yo. Yo creo que cualquiera que lea con calma el informe se dará cuenta que es un informe serio, que ataca un problema que es dramático en el país y que se tiene que solucionar. Muy bien, muchísimas gracias a Martín Tanaka por estar esta noche con nosotros. Hemos excedido largamente el tiempo. Nos reencontramos mañana nuevamente en Tribuna Libre.